Hola, ¿cómo estás? Un saludo especial. Esta es una corta presentación en la cual te voy a exponer este concepto de usar los arquetipos y tránsitos astrológicos para hacer la mejor versión posible de ti mismo, de ti misma. Bueno, ¿qué vas a conocer en esta presentación? Muy rápidamente te voy a compartir una propuesta simple y práctica para usar los tránsitos astrológicos. Es una forma de activar nuestro sistema reticular de activación ascendente o podríamos también asociarlo a la programación de nuestro subconsciente o consciente. Y en lo posible para tratar de ser la mejor versión de nosotros mismos. Esa es la invitación final que quiero tengas presente con esta propuesta. Esta presentación está muy orientada a la técnica, o sea, cómo empezar a usar de forma práctica y de inmediato esta información. Bueno, el contenido, lo que vamos a ver en esta presentación es a quién está dirigida esta información. La propuesta sí es simple, que básicamente es una invitación a filtrar y discernir contenido, información. Voy a presentar muy rápidamente quién soy yo. Vamos a ver un marco teórico de lo que se representan como los arquetipos natales y en tránsito, y con base en esta definición de este marco teórico, el uso práctico para desarrollar nuestras capacidades del ser o activar el sistema reticular de activación ascendente. Y al final te voy a compartir una herramienta gratuita que te va a ayudar a identificar tus tránsitos diarios, una herramienta que en tu correo electrónico puedes recibir diariamente los contactos o tránsitos diarios que tengas. Entonces, lo primero, ¿a quién está dirigido esta información? Pues esta información está dirigida a cualquier persona que le guste, tenga curiosidad, interés o afinidad con lo astrológico. No es importante tu nivel de conocimiento o experiencia con lo astrológico. De hecho, si llegas a tener conocimientos o experiencias previas con lo astrológico, puedes usar esta información puedes usar esa información que tienes para complementar, validar o desechar esta nueva información, ¿ok? Entonces, también, si no tienes ningún conocimiento o experiencia con lo astrológico, esta información también puede ser de tu utilidad. Bueno, la propuesta sí es simple, está orientada a filtrar y discernir. ¿Qué es lo que ocurre? Los seres humanos pues tenemos unas creencias y unos paradigmas. Entonces aquí pues te voy a hacer una invitación, una sugerencia, es que esta es una información nueva, eventualmente va a ser nueva, no tanto el contenido astrológico, sino la forma de utilizar el contenido que te voy a presentar a continuación. Entonces, los seres humanos pues estamos constantemente sujetos a conocer nueva información que de alguna u otra forma pues va a ser validada, rechazada, incluida, ajustada, etcétera, etcétera, de acuerdo a nuestras creencias y paradigmas personales. Entonces, la invitación es muy simple: filtra y discierne esta información. ¿Qué me refiero con filtrar? O sea, no necesariamente que tomes por cierto todo lo que yo te estoy compartiendo, sino que si consideras que hay algún elemento que puede aportar en tu proceso personal, pues tómalo, fíltralo. Y también una invitación a discernir, o sea, que tengas criterios para poder validar o desechar esta información. En esencia, esa es la propuesta. Una sugerencia: yo personalmente aplico esto con información que todos los días puedo estar recibiendo o conociendo, donde básicamente aquello que me resuena lo permito y lo pruebo, ¿sí? Un primer filtro es una resonancia y un segundo filtro es probar aquello que estamos conociendo, que estamos recibiendo. Y eventualmente con el tiempo, si me siento cómodo con esa información, pues la integro y ajusto a mis necesidades y dinámicas personales. Entonces, esta es una invitación a que de alguna forma, no necesariamente lo hagas así, pero tengas en cuenta algunos criterios para poder resonar la información, y si te resuena, si la permites, si la quieres probar, pues poco a poco la vayas integrando y ajustando a tus propias necesidades y dinámicas. Esto en pro de que, en beneficio de ser la mejor versión posible de ti mismo, de ti misma. Pues esto yo personalmente también lo aplico, sobre todo en estos temas del autoconocimiento y crecimiento personal, y con el gran acceso que tenemos hoy en día a la información por diferentes medios, especialmente redes sociales. Vamos a conocer y acceder muchísima información. Entonces, la invitación es a que tomes aquello que de alguna u otra forma te ayude a ser una mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y obviamente pues otra invitación es a que pues disciernas y evalúas tus actuales creencias y paradigmas actuales.
Bueno, muy rápidamente, ¿quién soy? Mi nombre es Jairo Fonseca, utilizo un nombre cósmico desde hace un tiempo, Dan Anaek. Soy hombre colombiano, nacido en 1970, tengo un perfil muy racional, muy lógico en mis primeros años de formación. De alguna u otra forma esto también me ha venido acompañando en estos últimos años, aunque pues también me considero una persona con otros intereses. Tengo un gusto por las matemáticas, el desarrollo de software. Paralelamente, pues también me interesan los temas trascendentes y espiritualidad, por categorizarlos en algunos conceptos. A nivel astrológico, tengo un sol en Capricornio, una luna en Aries, un Mercurio en Capricornio, un ascendente Sagitario. Y diariamente, desde hace un buen tiempo, estoy en lo posible tratando de desarrollar la mejor versión posible de mí mismo. Constantemente estoy evaluando herramientas, creencias y paradigmas, una dinámica diaria, podríamos decirle. Si estás interesado un poquito en conocer y en ampliar estas dinámicas que actualmente trabajo, te invito a que ingreses a este sitio web. Al final de la presentación lo vamos a recordar, así de simple.com. Es el audio, donde tengo varios audios hablando de muchas de estas dinámicas que te acabo de compartir. Bueno, entremos ya en materia, los arquetipos. Entonces hay dos tipos grandes de arquetipos que vamos a trabajar, arquetipos natales y en tránsito. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es un arquetipo. Segundo, cuáles son los arquetipos natales que trabajamos o que usamos bajo esta propuesta. Y tercero, los mismos arquetipos pero ya en tránsito. Esto ya lo vamos a ver detalladamente a continuación. Entonces, ¿qué es un arquetipo? Yo voy a compartirte unas definiciones que encontré en Wikipedia. A grandes rasgos, un arquetipo viene del griego fuente, principio, origen, con la combinación de tipo, impresión o modelo, donde es un patrón ejemplar del cual se derivan otros objetos, ideas o conceptos. Entonces, basado en esta definición, es un principio o modelo que tiene un origen, ¿sí?, basado en un concepto. Otra definición, ampliándola un poquito, un sistema de palabras, ideas, ideales, pensamientos que siguen una conducta regular envuelto en su propio paradigma, ¿no? Esto es bien curioso, esta definición. Un gran pensador de comienzos del siglo XX, Carl Jung, en su libro Realidad del Alma, propone que en el mundo primitivo todos los hombres poseían una especie de alma colectiva, pero con el pasar de los años y la evolución surgió un pensamiento y una conciencia individual que ayudó en gran parte a la formación del modo de pensar de cada cultura de forma individual y su tipo de actuar. Una persona está integrada por conductas regidas por arquetipos junto con sus diferentes caminos y sus estadios. Estos estadios hace referencia a dinámicas, a dimensiones que poseemos los seres humanos. Jung fue un personaje que trabajó bastante los arquetipos. De hecho, alcanzó a profundizar o a interiorizar con algún conocimiento que la astrología proveía para precisamente el desarrollo de los arquetipos. O sea, a grandes rasgos, el arquetipo es una asociación de un concepto, de una idea que puede ser asumido por un grupo de individuos o por una gran masa de individuos, ¿no?, a nivel colectivo. En la propuesta así de simple, vamos a trabajar de alguna forma esta definición general de arquetipo, pero la vamos a orientar más a una capacidad que tenemos los seres humanos, una capacidad humana susceptible de reconocerse y desarrollarse. ¿Qué es reconocerse? Pues ser conscientes de que tenemos una capacidad humana, y desarrollarse, ya te explico qué significa esto. Entonces, cuando hablamos de capacidad humana, podemos asociar esto a una característica, a una propiedad, a una dimensión, a una habilidad, a una destreza que los seres humanos tenemos el potencial para usar y desenvolvernos en nuestra experiencia vital en el planeta Tierra. Esto ya lo vamos a ver más en detalle, lo vas a entender mucho mejor cuando definamos los principales arquetipos bajo la mirada astrológica. Y el desarrollarse tiene que ver con algo que en lo personal en los últimos años he venido desarrollando y tratando de mejorar día a día, y es con tres dinámicas que podemos tener presentes. Cuando yo uso el término desarrollar o el concepto desarrollar, inherentemente estoy involucrando tres dinámicas o tres acciones. La primera es el sanar, la segunda el trascender y la tercera el potenciar. ¿Sanar qué? ¿Trascender qué? ¿Potenciar qué? Pues una capacidad humana. Por ejemplo, la capacidad de comunicación. Entonces es muy probable que
algunos seres su capacidad de comunicación no sea la más adecuada por diferentes razones, diferentes motivos, condicionamientos psicológicos, condicionamientos sociales. La mayoría de los casos son eventos que en la niñez o en los primeros años han de alguna forma limitado, restringido u ocultado este arquetipo, esta capacidad humana. Entonces tenemos que sanarla, ¿sí? Entonces, en el momento en que sanamos cualquier capacidad humana, podemos trascenderla, o sea, podemos sacar u obtener lo mejor de nosotros usando esta capacidad para el logro o cumplimiento de algún objetivo, meta que tengamos, y eventualmente al trascenderla, al trabajar la mejor versión posible de esta capacidad, la podemos potenciar. Entonces cuando yo me refiero al concepto de desarrollar, son momentos para sanar, momentos para trascender o momentos para potenciar. Esto es como una evolución natural de la capacidad que tenemos los seres humanos, donde la gran mayoría de nosotros en un primer ejercicio, pues al reconocer nuestras capacidades, es decir qué tan integradas tenemos en su mejor versión esta capacidad, y si no, es porque tenemos que sanar algo de el cómo accedemos o cómo nos fue integrada esta o desarrollada esta capacidad en nuestros primeros años de vida, de infancia. Entonces, esto es importante. El desarrollar, estamos involucrando tres grandes dinámicas que son sanar, trascender y potenciar. Bueno, entonces, los arquetipos natales. La astrología tiene algo muy bonito desde mi punto de vista, y es que nos provee rápidamente identificar un conjunto de capacidades que podemos asociar a cada uno de los ítems astrológicos. En esta propuesta únicamente nos vamos a concentrar en 14 ítems o 14 planetas bajo la mirada, bajo el enfoque de lo astrológico, que son pues, los planetas personales representados por el Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, los sociales y transpersonales, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y unos elementos matemáticos que la astrología también utiliza, que son los nodos norte, nodos sur, y unos asteroides o puntos astronómicos que también son, a mi modo de ver, interesantes de usar, que son Quirón y Lilith, ¿ok? Entonces vamos en esta propuesta a usar estos 14 elementos. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer es definir los arquetipos natales asociados a cada uno de estos elementos astrológicos, que muy rápidamente, pues lo que vas a encontrar aquí es una definición muy general de lo que es cada uno de estos arquetipos. Obviamente tú la puedes particularizar de acuerdo si tienes una experiencia previa en astrología, o si tu sentir o tu intuición te indica que quieras usar otra definición de este arquetipo. Esto que te estoy proponiendo pues es una propuesta personal que te puede servir como guía para usarla o eventualmente complementarla con tus propios conocimientos referente a lo astrológico. Entonces el Sol lo podemos asociar a nuestra individualidad, la Luna a nuestra nutrición emocional, Mercurio a nuestra capacidad de aprender y comunicar, Venus al disfrute sensorial, Marte a nuestra capacidad de tomar acción, Júpiter a nuestra capacidad de expansión, Saturno nuestra capacidad de hacernos cargo, responsables, Urano a la capacidad de innovación, creatividad, Neptuno, nuestra capacidad mística, Plutón, nuestra capacidad de empoderamiento, nodo norte, misión, propósito de vida, nodo sur, herramientas ancestrales, Quirón, capacidad de sanación, y Lilith, nuestro mundo interno. Como te repito, esto es muy general, es como una guía. Eventualmente, si tienes conocimientos de astrología, la puedes profundizar o particularizar. Si no tienes conocimientos de astrología, puedes iniciar con esta definición de arquetipos natales. Al final de esta presentación te voy a indicar un sitio web de donde puedes descargar un PDF donde encuentras este texto por si lo quieres tener a tu mano. Bueno, entonces estos son los arquetipos natales, ¿ok? Igual vamos a encontrar los arquetipos en tránsito. Estos mismos 14 elementos los podemos definir como elementos en tránsito o en movimiento. Ya te voy a explicar a qué hace referencia esto. Entonces, el Sol lo podemos asociar a la voluntad, la Luna la podemos asociar a lo emocional, Mercurio a lo racional, Venus a lo sensorial, Marte al tomar acción, Júpiter a la alegría, Saturno a la responsabilidad, Urano a la creatividad, Neptuno lo místico, Plutón el empoderamiento, nodo norte propósito de vida, nodo sur herramientas ancestrales, Quirón lo sanador y Lilith el mundo interno. Si te das cuenta, hay algunos que se repiten tanto en lo natal, en lo astrológico, y hay otros que tienen una sutil diferencia. Esto ya lo vas a entender más en detalle a continuación. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer cuando hay
un ítem natal activado. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es muy simple. En esencia, los tránsitos astrológicos lo que nos están diciendo es que en algún momento del tiempo hay un ítem natal activado o un arquetipo natal activado. ¿Sí? Entonces, cuando está pasando esto, que es un momento en el tiempo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hacer conciencia, o sea, ser conscientes que en ese momento del tiempo está este ítem activado. Lo segundo, identificar el arquetipo natal, o sea, cuál es el ítem natal que está siendo activado. Y lo tercero, cuál arquetipo en tránsito lo está tocando o activando, ¿sí? Y con las definiciones que te acabo de compartir, tanto en natal como en tránsito, pues vamos a armar unas dinámicas bien interesantes que se resume en una dinámica, es una pregunta, es una pregunta que te tienes que hacer en el momento en que el ítem natal está activado. Y esa pregunta es, ¿cómo hago para desarrollar el arquetipo natal que me está siendo tocado por medio de acciones dinámicas representadas por el arquetipo en tránsito en los momentos del contacto? Esto puede sonar un poco confuso, pero ya te vas a dar cuenta que es muy sencillo, muy simple. Y para desarrollar, ¿qué es desarrollar? Recuerda lo que te explicaba anteriormente: sanar, trascender o potenciar, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, primer ejemplo lo vamos a hacer con un ítem que es bastante fácil de usar, que todos los días lo podemos usar, que es la luna. La luna, los tránsitos de la luna. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo, para el momento en que estoy grabando esta presentación, que es diciembre 5 del 2023, una información de la luna a mis ítems natales. Entonces, para el sitio donde yo vivo, la luna a las 0 horas se encontraba en los 12 grados 24 minutos de Virgo. Hacia el final del día estaba en 24 grados 14 minutos de Virgo, o sea, casi todo el día estuvo en el signo de Virgo, y en esas 24 horas recorrió 11 grados 50 minutos. Entonces, la luna es muy rápida, y en el transcurso del día del 5 de diciembre la luna hizo todos estos contactos. A las 4:31 hizo una oposición al nodo norte natal, a las 4:31 una conjunción al nodo sur. O sea, realmente los contactos de la luna a los nodos se dan en el mismo momento, solo que por diferentes ángulos. A las 3:23 de la tarde la luna toca mi Venus natal, a las 6:18 toca Marte natal, a las 8:57 trígono a Sol natal, a las 9:06 trígono a Mercurio natal. Ahora, ¿de qué sirve conocer esta información? Pues esta información sirve de que yo en estos momentos, si yo conozco esta información previamente, por ejemplo, el día 4 de diciembre yo sé que la luna el otro día va a hacer estos contactos, o el mismo día en la madrugada cuando yo me levante, el 5 de diciembre sé que la luna va a hacer estos contactos, puedo tener presente, si hago consciente a esta hora y me acuerdo, puedo trabajar el elemento asociado a Venus natal, puedo trabajar el elemento asociado a Marte natal. O sea, el contacto, este contacto es cuando es realmente partil, cuando la luna está tocando partil, o sea, exactamente a mi elemento natal, y puedo trabajar alguna dinámica asociada al arquetipo. Y aquí es donde ya involucro algo que te mencionaba al comienzo, que es el sistema reticular de activación ascendente, que eso más adelante voy a publicar unos videos y eventualmente voy a compartir unos audios donde ya en más detalle te voy a explicar cómo trabajar estos diferentes ejemplos. La ventaja de trabajar los tránsitos de la luna es que todos los días hay contactos de la luna, o sea, todos los días tenemos oportunidades de hacer conciencia de un arquetipo natal. Ahora, esto que estamos viendo en la información, digamos, astrológica, técnica, pero ya llevándola a un concepto de arquetipos, ¿cómo sería? Y es lo que te voy a mostrar a continuación. O sea, es estos mismos momentos, o sea, es la misma información, pero ya en términos de arquetipos. Entonces, fíjate que los primeros elementos que te mencioné anteriormente era el nodo natal. Aquí ya lo estoy hablando en términos de arquetipos, o sea, puedo con mis emociones, que es el arquetipo de la luna, cómo puedo integrar mi misión y propósito de vida, cómo puedo fortalecer mis herramientas ancestrales. Yo te decía que la dinámica es muy simple y es formularnos una pregunta. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo por medio de las emociones, que en este caso es el arquetipo de la luna, puedo fortalecer el arquetipo natal que está siendo tocado? Por ejemplo, a las 6:18, ¿cómo puedo con las emociones integrar mi capacidad de tomar acción, optimizar mi individualidad a las 8:57 o a las 9:06, optimizar mi capacidad de aprendizaje de comunicar? Cuando nosotros nos formulamos preguntas, nuestro cerebro inconsciente o muy conscientemente, porque lo estamos haciendo conscientemente, empieza a buscar respuestas. Al comienzo de pronto no es que tengamos mucha claridad de cómo
de cómo contestamos esto exactamente, pero el solo hecho de formularnos una pregunta ya implica una dinámica que ponemos a nuestro cerebro a buscar las respuestas. ¿Y a buscar las respuestas de dónde? Pues de el bagaje que tengamos en conocimientos a lo largo de nuestra vida, conocimientos a través de nuestro inconsciente o nuestro consciente, o los nuevos conocimientos que podamos adquirir. Una de las ventajas de utilizar esta propuesta es que podemos en estos tiempos precisamente buscar o acceder a nueva información, a nuevos conocimientos. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo de la luna, pero muy poderoso. De hecho, yo cuando empecé a trabajar la luna hace unos 2 años, una de las cosas que me di cuenta es por qué, o yo me preguntaba por qué en la astrología tradicional o clásica no se trabajan los tránsitos de la luna. Y básicamente me di cuenta por algo muy sencillo, que son muy rápidos. Entonces, como que no le damos la importancia o la relevancia a estos elementos precisamente por lo rápidos que son. Pero estos 5 minutos, estos 10 minutos o este minuto en el cual puedo hacer conciencia de esta dinámica que me está invitando a trabajar el arquetipo de la luna, pues puede ser muy, muy valioso precisamente para programar nuestro sistema reticular de activación ascendente. Como te digo, en mi espacio en asidesimple.com voy a empezar a compartir audios, especialmente podcasts, donde vamos a trabajar o te voy a exponer la visión personal que tengo de trabajar cada uno de estos arquetipos utilizando estos momentos específicos del tiempo. Bueno, un ejemplo 2. Nos vamos a salir un poquito de la luna y es con el resto de ítems. O sea, todos los días tenemos tránsitos, contactos, no solo la luna, todos los días se está tocando, sino que los otros planetas, los otros 13 ítems que te mencionaba anteriormente, también están haciendo contactos. Son contactos de otros ítems diferentes a la luna. Esto ya implica unas dinámicas y es que aquí encontramos tránsitos de corta, mediana y larga duración. Los de la luna podríamos categorizarlos como de rápida duración. Cuando rápida duración estamos hablando de minutos. Ya los otros corta, mediana y larga duración hablamos de días, semanas, meses y años. De hecho, la herramienta que te voy a compartir al final se configuró para trabajar orbes de 3 grados y ahí uno entiende ya por qué podemos hablar de días, semanas, meses y años. Entonces, cada ítem en tránsito representa una capacidad dinámica o asumir. Recuerda lo que yo te explicaba. Por ejemplo, Venus en tránsito es una invitación a hacer alguna actividad con lo sensorial para trabajar algún elemento que Venus esté tocando. Por ejemplo, Venus en tránsito tocando Neptuno. ¿Qué arquetipo sería ahí? Venus en lo sensorial, o sea, hacer una actividad basada en lo sensorial para desarrollar una capacidad natal que tengo, que es Neptuno, que es lo místico. Entonces, ahí yo me pregunto, ¿cómo puedo yo con lo sensorial, haciendo algo sensorial, fortalecer o desarrollar mi capacidad mística? Recuerda que desarrollar me refiero a sanar, trascender o manifestar. Entonces, se me ocurre, ¿qué es lo sensorial? Por ejemplo, puedo ir a asistir a un spa, a que me hagan un masaje, o puedo participar de una sesión de aromas o de un masaje en el cual puedo integrar una meditación para trabajar algo místico. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? O sea, las dinámicas son muy simples, pero cuando nos lo formulamos con preguntas pueden surgir ya concretamente qué hacer con estas dinámicas. Ejemplos hay muchísimos, muchísimos, y estos ejemplos son los que te voy a compartir en los audios así de simple. Bueno, en cada contacto nos preguntamos, aquí vuelvo y lo refuerzo, ¿cómo podemos por medio del arquetipo en tránsito desarrollar el arquetipo natal del contacto? Te acabo de dar un ejemplo muy sencillo con Venus, pero así con todos los tránsitos que identifiquemos cada día podemos hacer esa dinámica. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esto te lo voy a mostrar, para el día en que estaba grabando también esta presentación, yo puedo identificar 8 contactos a mis ítems natales con una fuerza mayor al 80%. ¿Por qué solo 8? Porque realmente son muchos más. O sea, todo el día tenemos casi entre 20 y 40 contactos, pero solo me voy a centrar en aquellos que son casi partiles. Eso es lo que significa igual al 80%. Entonces, hoy, por ejemplo, o cuando estoy grabando esta presentación, tengo Mercurio en tránsito sextil a mi Júpiter natal. Sí, esto es una nomenclatura que las personas que sepan de astrología lo pueden saber. Ahora, si tú no sabes de astrología, pues no nos importa tanto esta identificación gráfica de nomenclatura del astrológico, sino lo que nos interesa de pronto es Mercurio sextil a Júpiter natal. Pero eso de pronto tampoco te dice nada si no sabes nada de astrología. Entonces, con la herramienta que te voy a compartir al final, esta misma información la podemos trabajar en forma de arquetipo. Y el arquetipo es en conciencia de lo racional, que es Mercurio,
puedo facilitar, es un contacto, mi capacidad de expansión, Júpiter. ¿Sí? Júpiter es capacidad de expansión. Entonces, aquí me pregunto yo, hoy, ¿cómo hago yo para, por medio de lo racional, facilitar mi expansión? Entonces, ¿qué se me ocurre? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, averiguar sobre algún curso de oratoria para poder llegar a auditorios más grandes o compartir algunas ideas o creencias que tengo o hacer un podcast o averiguar cómo hago un podcast para llegar a más personas. Se me están ocurriendo muchas cosas, ¿sí? Okay. Las preguntas precisamente nos invitan a buscar las respuestas. Y aquí pasa algo bien interesante y es que empieza tu subconsciente a arrojarte información. Cuando tú conscientemente utilizas preguntas, tu subconsciente empieza a arrojar información. Por ejemplo, el quinto, con el propósito de vida, ¿cómo puedo asumir mi capacidad de aprender y comunicar? Esto es un contacto del nodo a Mercurio. ¿Por qué lo sé? Pues porque es el arquetipo. Ahora, si tú no sabes cuál es el arquetipo, entonces pregúntate, ¿cómo con propósito, cómo puedo unir mi propósito de vida para mejorar mi capacidad de aprender, de comunicar? Entonces, por ejemplo, propósito de vida es que propósito de vida es vivir, ¿sí? Entonces, ¿cómo al vivir puedo mejorar mi comunicación? ¿Sí? ¿O cómo puedo aprender más? Entonces, hacernos estas preguntas es bastante útil precisamente para tener la mejor versión posible de nosotros mismos. Bueno, si esta información hasta el momento te resuena, hay una herramienta que diariamente te podemos compartir o te puedo yo compartir en tu correo electrónico, que son los tránsitos diarios a tu correo electrónico. Para esto puedes usar la versión gratuita de AstroTribu. AstroTribu es una plataforma web en la cual en la versión gratuita puedes identificar contactos diarios a 5 de tus ítems natales. Yo te explicaba que tenemos 14 ítems natales que de alguna u otra forma son herramientas, son capacidades que tenemos, donde vienen siendo las capacidades, vienen siendo destrezas, habilidades, herramientas que tenemos para movernos en este mundo, en este plano 3D, en este planeta Tierra. Y tú puedes decir, en este momento, por ejemplo, a mí me interesaría trabajar mi individualidad. Entonces, con esta herramienta gratuita tú seleccionas 5. Entonces, una de esas primeras es tu individualidad. Otra que tú, por ejemplo, dices, quisiera, por ejemplo, empezar a trabajar, es la capacidad de aprender a comunicar. Sientes que tienes que mejorar algo en tus capacidades de comunicación. Otra, por ejemplo, puede ser tu capacidad de hacerte cargo, hacerte responsable de tu vida. Entonces eso lo puedes trabajar con el arquetipo de Saturno. Otra, por ejemplo, que te gustaría trabajar en este momento es tu capacidad mística, ¿sí? Entonces quieres de alguna u otra forma integrar más elementos de misticismo, de espiritualidad en tu vida. Y por último, por ejemplo, quieres empezar a sanar algunos elementos, tu capacidad de sanación. Entonces tú decides cuáles de las 5 características o capacidades son más relevantes en este momento de tu vida, las seleccionas y con esta herramienta gratuita vas a recibir en tu correo electrónico los contactos a estos elementos y puedes empezar, si te resuena esta propuesta, a trabajar lo que te he compartido hasta este momento. Entonces, esto aquí te estoy mostrando un ejemplo. Esto, por ejemplo, son contactos que estoy recibiendo diariamente a mi correo. Estos son los de la última semana, los últimos 5 días, y cada uno de estos mensajes pues tiene un correo muy similar a este, donde nos encontramos con las fases de la luna. Esto también más adelante lo voy a explicar en unos audios. Ya el contacto detallado de la luna, el ingreso o al hacer horas en qué signo se encuentra, al final del día en qué signo se encuentra, y ya los contactos específicos a tus ítems natales y también los contactos por tránsito, ya sea por detalle o por arquetipo, ¿no? Si no tienes conocimiento de lo astrológico, también está el arquetipo natal. Hay algunos conceptos que más adelante quisiera desarrollar, no los vamos a desarrollar en esta presentación, que tiene que ver con elementos ya muy técnicos de la propuesta, que son la ciclicidad, los tránsitos astrológicos, que es un ciclo, los ciclos astrológicos,
astrológicos, la velocidad y duración de los tránsitos, los tipos de tránsitos, vamos a encontrar tránsitos de rápida, corta, mediana, larga duración, los aspectos en sí y por qué no incluimos las casas astrológicas en esta propuesta. Eso más adelante te lo voy a explicar. No es que estemos diciendo que las casas no sean necesarias, sino que para efectos de trabajar el subconsciente con los arquetipos de los planetas es suficiente. Aunque esto, como te digo, más adelante te lo voy a detallar. Bueno, si te interesa esta propuesta y quieres recibir los tránsitos diarios personalizados en tu correo electrónico, te invito a que ingreses al sitio AstroTribu. Ahí hay unas instrucciones en las cuales puedes solicitar una invitación, sigues esas instrucciones y si quieres contactarme o eventualmente tienes preguntas o reflexiones respecto a lo que te hago compartir, puedes ingresar al sitio web asidesimple.com y en la sección de contacto me puedes ubicar. Bueno, esto era lo que te quería compartir hasta el momento. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo.